Hola, soy Efe Muñoz, bienvenidos a otro tutorial más, en este caso sobre Octane Render. Vamos a hablar sobre el material diffuse o el material difuso. Os voy a recordar un poco brevemente, aunque sabéis que en este canal tenéis un tutorial para comenzar en Octane Render, podéis crear un material desde diferentes sitios. Uno de ellos sería desde el visor en vivo de Octane Render, donde vais a tener la opción de crear un material. En este caso nosotros crearemos un material difuso. También podéis ir y en crear shader. En shader tenemos la opción de Cinema 4D para Octane y ahí tenéis el material Octane. Otra opción es esta barra que vosotros podéis configurar desde las preferencias. También tenemos un tutorial sobre configurarse las barras de tareas en Cinema 4D. Este lo tengo yo creado. Si os lo queréis descargar, os envío el enlace debajo del vídeo para que os podáis descargar esto. Y también el menú de Brasco, que es muy interesante, en el que cuando tú le pinchas directamente tienes un menú creado para crear todos los elementos de Cinema 4D. También le puedes crear un acceso directo para crearlo en cualquier momento, en cualquier sitio. En este caso aquí tendríamos el material difuso. De esta manera, de cualquiera de las cuatro formas, nosotros creamos un material de Octane Render que nos aparecerá en el gestor de materiales. Vamos a ver el material difuso. Diffuse, vamos a llamarlo difuso a partir de ahora. Entonces tenemos que hacer un doble clic en él, crearlo de cualquiera de las formas que tenemos, arrastrarlo a nuestro objeto. Vamos a pulsar el botón de renderizar. Veremos que no cambia nada porque aparece exactamente igual que cuando no hay nada, en este caso blanquecino o grisáceo. Y una vez que seleccionamos el material, nos va a aparecer en nuestro gestor de nodos. Lo podéis abrir, yo lo tengo ya fijo en esta configuración. Lo podéis abrir desde, por ejemplo, el menú materiales, Octane Node Editor, o también lo podéis hacer directamente desde la barra de la que comento que os podéis descargar. Tenemos el canal Diffuse color. En este caso ya sabéis que simplemente ahí es muy parecido a Cinema 4D. Se va a aplicar. El material difuso no tiene reflexiones ni metálicos. Es un canal mucho más básico. Por otra parte, lo que sí que tiene es una emisión de luz que no tiene otros materiales. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos simplemente tener unos valores de color, en este caso, o de opacidad, por ejemplo, tal cual simplemente lo estamos viendo dándole un valor desde 1 a 0. Esto quiere decir que la mitad del valor que tendremos será 0,5. Es algo a lo que nos tendremos que acostumbrar, ya que Octane trabaja de esta forma en todos sus valores flotantes. Podemos cargar también materiales. Vamos a evitar hacerlo directamente al modo clásico. Nosotros, si hacemos doble clic en el material, nos puede abrir la ventana tal cual como la tenemos, como vemos un material directamente en Cinema 4D, y cargar ahí un material. El problema es que si nosotros cargamos el material en la ventana directamente al estilo Cinema 4D, lo que ocurre es que se nos va a cargar un material y vais a ver que aparece con una línea negra. Cualquier elemento que se carga en el gestor de nodos, que es parte de Cinema 4D, se va a ver totalmente negro. Veis que podéis cargar una imagen y hay unas opciones más que nos da, como colorizar, gradiente, Fresnel, ruido, pero no son muy recomendables porque no son procedurales. Cinema 4, o sea, Octane Render las tiene que traducir en imagen. Esto es hacer un pequeño bake automático y bueno, no es lo mejor para el proceso. Intentad evitar usar, si podéis, los elementos de Cinema 4D. Pero fijaros en la diferencia de que si yo lo que creo es una textura de imagen, vemos que aquí los elementos de los nodos están bloqueados por tipos de lo que pueden hacer, en este caso materiales. Aquí tenemos todo lo referente a las texturas en azul, veis cómo nos indica cada cosa por su color. Si yo creo una textura de imagen, el nodo de textura de imagen, y en ese nodo cargo la imagen, ya sí que voy a tener las opciones de transformación y proyección y el valor de gamma y la intensidad del color. No os preocupéis si a veces el material se ve negro, no funciona a Octane Render con todos los materiales igual de bien, depende de qué tipo de materiales cargas. Ya veis que a veces actualizará cuando le dé la gana. Otra cosa que también podemos hacer es directamente desde la ventana arrastrar los elementos y fijaros cómo yo puedo aplicar, por ejemplo, este material aquí, o incluso el height, que realmente es el relieve, o bump. Igual que aquí este material, veis que su nombre es albedo. Albedo es el material color igualmente. Y en este caso lo que llama ambient occlusion lo podemos aplicar al roughness o la rugosidad del material.
También podemos usar para el relieve el material de bump. Y la fuerza de nuestro relieve puede ser superior a 1. ¿Vale? Vamos a forzar un valor de 3 para ver cómo ese relieve ahí se está forzando un poquito. Si ahora nosotros quisiéramos escalar el material, lo bueno que tiene el sistema de nodos es que nosotros podemos usar el nodo de transformación o directamente pulsar aquí la opción de UV transformación. En cuanto lo pulsamos nos va a aparecer un nuevo nodo, vamos a colocarlo en su sitio y le vamos a decir que ya está bloqueado el aspecto de tamaño y altura. El valor normal es de 1, por lo tanto si nosotros escribimos 0,5 va a escalar el material en el canal difuso o color y se va a ajustar. Pero si os fijáis lo que ocurre es que no va a pasar ni en la rugosidad ni va a pasar en el relieve. Por lo tanto solamente tenemos que asignar ese nodo al valor de transformación para que todos se ajusten exactamente al tamaño que estamos trabajando. Y si yo ahora mismo no bloqueo el aspecto y le digo que quiero que sea un poco más estrecho, los tres valores, las tres texturas se van a ajustar a la vez. Para esto el sistema de nodos viene muy bien. Vamos a complicar un poco el asunto. Le podemos añadir también un canal de normales. Que normalmente cuando nosotros encontramos materiales por internet que tienen canal de relieve y canal de normal, van a darles diferentes tipos de relieves al material. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? El modo transformar lo vamos a aplicar aquí también al transform. Aquí hago un doble clic para que no se cierre. Y este sería un material básico. Veis que es un poco, no es muy realista, pero bueno, para este ejemplo nos viene bien. ¿Qué podríamos hacer también? Podríamos usar el mapa de desplazamiento con el canal de relieve. El mapa de desplazamiento es interesante que sea una imagen que tenga una profundidad de bits mayor de 8 bits, 16 o 32, para que los degradados y los cantos funcionen mejor. Pero en este caso un poquillo a lo cutre lo podemos hacer usando lo que tenemos. Y en este caso, como tenemos el mapa de relieve o el bump, nosotros lo que no podemos hacer es directamente arrastrarlo al canal de desplazamiento porque veis que aparece una línea roja. Siempre que usemos el desplazamiento necesitamos el nodo de desplazamiento puesto y recordar que la salida que sale de un nodo puede ir a más. En este caso va a ir la textura de relieve, va a ir también al mapa de desplazamiento. Que por defecto, veis lo que se ha deformado, como está en 10 centímetros, vamos a bajarlo por ejemplo a 2. Y aparece muy redondeadito. Voy a dejarlo en 1. En este caso, entonces lo que voy a hacer es aumento, miro qué tamaño tiene mi imagen, voy a seleccionarla, veo que tiene 2048 por 2048, pues a ese tamaño voy a poner mi mapa de desplazamiento. Quedará menos suavizado el mapa de desplazamiento y quedará un poco más marcado. Todavía igual es demasiado al aumentarlo. Voy a poner un valor un poco más sutil y voy a marcar un 0,2, por ejemplo. Y a partir de aquí podríamos complicar un poco las cosas. Y cuando digo complicar, quiero decir intentar darle un poco más de chicha. Por ejemplo, ¿qué nos viene bien? Es muy interesante el nodo DIRT, que es un modo que es lo más similar al Ambient Occlusion en Cinema 4D. Si nosotros creamos un DIRT, una sociedad, entonces para eso me voy a usar un nodo de multiplicar. Fijaros que si lo asigno encima del cable de unión se pone de color amarillo, ya directamente se coloca en su sitio, no tengo que desconectar las cosas para volver a conectarlas. Y multiplicar necesita dos texturas, pues una es suciedad y otra es la imagen. Y fijaros otra cosa que también es muy interesante, que con el botón derecho le voy a decir que esté en modo solo, para que por el canal de color solamente funcione este nodo. Y ahora voy a configurar el radio y la fuerza con un valor mayor, voy a darle más radio todavía, 5 por ejemplo, y con una fuerza de 3, bueno, 5 igual me he pasado, 4. Y cuando esté conforme con el valor, siempre tengo que quitar el modo solo y voy a ver que se ha mezclado el material de color con mi suciedad. La transmisión es una forma rápida de simular un subsurface scattering, un SSS que tendríamos en el Cinema 4D. Muy bien, entonces básicamente el color que nosotros queremos transmitir, vamos a poner que estamos viendo un material sin el canal color. Tenemos, por ejemplo, y en el transmission no tenemos el mismo color, vais a ver que hace un efecto muy chulo, como de eso, como de plástico transparente. También lo podríamos usar
Aunque ya os digo que para eso está el canal Medium, lo podríamos usar pues para simular elementos como la leche o cualquier tipo de material viscoso o con cierta transparencia. En el canal Emission, aquí lo que hará nuestro material en nuestro canal es emitir luz. Si es un cuerpo, lo que llama un black body emission, lo que va a hacer es emitir como si todo el objeto fuera un emisor de luz. El valor por defecto es 100, valores inferiores bajará la intensidad, podemos subir más allá de 100 y emitir mucha más luz. También podemos variar la temperatura, que pues, por defecto son 6500 grados Kelvin. Todo lo que nos movamos a la izquierda empezará a irse hacia tonos cálidos y todo lo que se vaya hacia la derecha se irá hacia tonos fríos. Tengo también la opción de un emisor de textura y la voy a asignar como textura emisora. Voy a ponerle al canal difuso por defecto negro para que no le afecte. Y fijaros cómo los colores del objeto emisor se transmiten en el suelo, en este caso, de la escena, y cómo cada uno de los colores emite su luz correspondiente. Ya veis que estos emisores producen mucho grano en las superficies, tener mucho cuidado al usarlos. Aquí será importante comenzar a usar tiempos mayores de render, en este caso aumentar el número de samples en el render, ¿vale? Si lo recordáis, aquí por defecto yo tengo un valor muy bajo de 128 y de profundidad de especular y de difuso, habría que aumentar estos valores. Fijaros cómo también yo puedo, en este caso, pues por ejemplo, modular la opacidad teniendo un canal emisor. Y si creo un nodo de gradiente, esto es que transformo mi imagen en escala de blancos y negros, lo que voy a hacer asignándole a la opacidad es que las zonas más oscuras, los negros, desaparezcan. De hecho, incluso puedo forzar un poco más y ahí vamos a ver cómo, moviendo el gradiente, no voy a poder con las texturas más oscuras. En ese caso las texturas muy oscuras me van a desaparecer. Ahí, pero si lo fuerzo mucho, lo que hago es conseguir que todo lo que no sea negro se vea, moviendo el gradiente, y todo lo que sea más claro que el negro aparezca como visto. Entonces puedo hacer que sean emisores solamente de alguna de las zonas del objeto. Muy bien, nos vamos a parar aquí. El canal que nos falta de Medium es bastante más complejo. De hecho, requerirá un tutorial único solamente para él solo. Y espero que os haya gustado. Seguiremos viendo un poco los materiales en Octane Render. Venga, un saludo.